Bienvenidos a un episodio más de Mentes Curiosas, espacio para cuestionar, dialogar, debatir, informar y aprender sobre diversos temas que están impactando y cambiando al mundo. Mi nombre es Giovanna Mayén y saludo en cabina a mis compañeros Antonio Bruyel y Andrés Mendiolea y desde luego a quienes nos sintonizan en ambos lados de la frontera, aquí en Esquina 32. Amigos y amigas radioescuchas, estamos viviendo un momento clave en la historia. Durante mucho tiempo la economía mundial funcionó bajo ciertas reglas que ya casi dábamos por hechas. Y entre tantas dinámicas destacaba el confiar, por ejemplo, en el dólar. Pero todo esto está cambiando. En Estados Unidos, el aumento de la deuda pública, la inflación persistente, la fragmentación política y los cambios tecnológicos están reconfigurando el modelo tradicional. A la par, en otras partes del mundo se proponen modelos alternativos que desafían el orden económico establecido. El tema de hoy, el cambio de paradigma económico. La mente curiosa que nos acompaña para hablar mejor del tema y profundizar, el doctor Ismael Plasencia. Bienvenido. Muchas gracias, Giovanna. Saludo a todo el auditorio y pues muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. Así es, también nosotros estamos contentos de tenerlo aquí de vuelta en Mentes Curiosas. Doctor, lo que se está viendo, antes parecía intocable, ¿no? Existen tensiones entre países, crisis financieras, avances tecnológicos. Esto nos está orillando a repensar, a replantear estrategias, el de cómo se mueve el dinero, cómo se toman decisiones y qué tipo de futuro queremos construir. ¿Cuál es el escenario desde su punto de vista y, bueno, pues hacia dónde va este cambio de paradigma económico en 2025? Bueno, pues sí, nos toca vivir momentos sumamente interesantes y retadores y que están causando también entre la población mucha inestabilidad, ansiedad, porque nos estamos enfrentando a un panorama con muchísima incertidumbre. Y esto deriva de, como bien mencionamos, el cambio de paradigma que estamos viviendo, y esto no se refiere a otra cosa que nos toca ver cómo va disminuyendo el poder económico y de influencia de Estados Unidos en el mundo. Y desde luego que nos desconcierta porque en nuestra rango de esperanza de vida, que es de 80 años, pues no estamos acostumbrados a ver este tipo de cambios. Pero si nosotros nos vamos a la historia, vemos que es algo natural, el auge y la caída de las potencias. Hay dos libros que voy a estar citando ahora que estemos platicando. Uno es Auge y caída de las grandes potencias de Paul Kennedy y otro es el de The Changing World Order de Ray Dalio, en donde ellos explican que lo que estamos viviendo ahorita, que es el descenso de Estados Unidos como potencia y el ascenso de China, pues ya tocó verlo anteriormente, ¿no? Entonces digamos que, por ejemplo, Ray Dalio se pone a analizar el comportamiento de las potencias y se va 500 años atrás y analiza 8 potencias: Estados Unidos, Francia, China, la India, el Imperio Británico, el Imperio Japonés, Holanda o los Países Bajos, Rusia, España, el Imperio Otomano y Alemania. Y todos estos países presentan un auge y una caída. Y dentro de estas 10 potencias de los últimos 500 años destacan 4 que se sitúan por encima de todos los anteriores. A principios de 1500, por ejemplo, China estaba en su auge. Hay libros muy interesantes que uno puede revisar donde China era una potencia avanzada, construía los mejores navíos para navegar por el mundo. De hecho, hay libros que documentan cómo llegaron al continente americano antes que Cristóbal Colón, por el lado del Pacífico, mientras que Cristóbal Colón llega por el Atlántico. Y parte de lo que hablan ellos es de que este poderío de China que sale y conquista el mundo, cuando regresa, se da cuenta de que está muy avanzado y que no tenía nada que hacer con el resto de las potencias y se cierra. Y empieza a construir la famosa muralla china que cierra a esta economía al resto del mundo y empieza poco a poco su declive. Y a partir de ahí empieza el ascenso del imperio holandés o de los Países Bajos. Ellos hicieron una innovación muy interesante. La innovación, Holanda se conoce como el país de los molinos, y lo que hacían era utilizar la fuerza del viento que daba vuelta a los molinos para mover los aserraderos donde cortaban madera para hacer los barcos. Okay. Y en ese sentido se convirtió en una potencia para hacer barcos alrededor del mundo, ¿no? Entonces empezaron a crecer, colonizaron, como todas las potencias empiezan a pedir prestado al resto del mundo, que fue lo que ocurrió con China, posteriormente con Holanda. Inglaterra le estaba prestando, pero Inglaterra se da cuenta y dice, ¿qué pasa si nosotros traemos a los mejores diseñadores de barcos de Holanda, los contratamos, nos los traemos a Holanda, y en lugar de utilizar mano de obra cara
que era la holandesa o la de los Países Bajos, utilizamos mano de obra barata, que eran los británicos. Y empiezan a usar diseñadores holandeses, hacen los mejores barcos, pero los construyen muchísimo más barato. Y hacen una flota mucho más grande. Hay guerras muy fuertes entre Holanda e Inglaterra, en donde al final de cuentas Inglaterra sale como vencedora. Inglaterra se convierte en el Imperio Británico. Y pues siempre cualquier imperio tiene que estar gastando mucho en la colonización y en lo militar, porque siempre hay otros países que le están, como en la naturaleza, ¿no? Cuando está el león o está el venado y llegan, o el gorila y llegan a retarlos, así están los países retando al país que es hegemónico, y el país que es hegemónico tiene que invertir muchísimo en el tema militar. Y eso hace que pida prestado al resto del mundo hasta que la deuda está creciendo, y eso hace que sea inevitable el momento en el que el resto de países dicen, caray, creo que ya nos debe mucho, ¿tendrá la capacidad de pagarnos? Y entonces empieza todo este tema, ¿no? Viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahí es donde está el descenso del Imperio Británico. Ya había dejado algunas colonias por lo costoso que era, y surge Estados Unidos como superpotencia. Entonces, Estados Unidos, pues nos toca ver el auge. Vuelve a hacer lo mismo que hacen los imperios anteriores, pedir prestado, mantener bases militares al resto del mundo, guerras muy costosas como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, etcétera. Se convierte en el policía del mundo, se endeuda para lograr esto, y ahorita es a lo que nos estamos enfrentando. Un poquito para tener en perspectiva, el PIB, Producto Interno Bruto de todo Estados Unidos, es de alrededor de 30 trillones de dólares. Mientras que la deuda es de 35 trillones de dólares. Es decir, es alrededor de 1.2, 1.21, 1.22 lo que debe. Por lo tanto, es un país sumamente endeudado, y eso es lo que está ocasionando que muchos países empiecen a decir, ¿tendrá la capacidad de pago? Que con esta introducción que nos acabas de dar, que está increíble, pues es para ver que no se trata de predicciones, sino son las tendencias de lo que está marcando la historia, ¿no? Así es. Cada ciclo de auge, crecimiento y ascenso y descenso es alrededor de 250 años. Por eso nos es difícil comprenderlo, porque nosotros vivimos en promedio 80 años, entonces son cambios que de repente pues quedan fuera de nuestro alcance si no nos ponemos a estudiar la historia. Y entre esos 250 años, entre auge y caída de cada potencia, hay 20 a 30 años de periodo de transición en donde se están enfrentando las potencias. Antes Estados Unidos contra Inglaterra, antes Inglaterra contra Holanda, y en la actualidad Estados Unidos con China. Eso es lo que nos está tocando vivir. Entonces, ¿cómo verías los nuevos modelos económicos, que digo, todavía no están bien establecidos, pero los nuevos modelos económicos que están surgiendo o tomando fuerza con todo este escenario que nos expones? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial viene una reunión entre los países vencedores, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y forman las nuevas reglas del juego. En la famosa reunión en Bretton Woods, en New Hampshire, en donde de ahí se formula la ONU, la Organización de las Naciones Unidas para evitar conflictos, la Organización Mundial, el GATT, que luego se convierte en la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Ellos ponen las reglas del juego, y eso es lo que hace cada potencia. Cada potencia que empieza su ciclo pone las reglas del juego hasta que ya no les conviene seguirlas. ¿Quién aprovechó estas reglas del juego? Desde luego Estados Unidos, pero hubo otras economías que aprendieron a usarlas muy bien. Estas economías, por ejemplo, fue Japón, que en los años 80 empezaron a preguntarse si Japón iba a desplazar a Estados Unidos y convertirse en la potencia. No sucedió, se convirtió en una economía muy desarrollada, tiene sus problemas desde 1990, pero quien sí, digamos, hizo la tarea porque aprendió de los errores. Dicen que una persona inteligente es la persona que aprende los errores que uno comete, pero uno sabio aprende los errores de los demás. En este caso, China aprendió lo malo que estaba haciendo la Unión Soviética. Entonces, a pesar de ser un partido comunista, el que estaba en el poder dijo, nosotros no podemos ir hacia donde fue la Unión Soviética porque fue lo que ocasionó el colapso. Entonces, permitieron que hubiera empresa, pero con las reglas del Partido Comunista. No hay empresa en China que el gobierno no sea socio o tenga una participación. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Cualquier empresa, y de ahí el tema de Estados Unidos de siempre, por qué estar poniendo obstáculos a que entren empresas, porque dicen, las empresas, al ser parte de dueños del gobierno chino, siempre están haciendo espionaje.
Sí, por eso evitamos que entre BYD, que entre Sí. Huawei, que entre, porque están espiando a todos, nos están espiando a todos, ¿no? Que es lo mismo que hace Estados Unidos con sus empresas, pero pues lógicamente Quieren tener pues el no control. quieren tener ellos el control de este lado. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Que todo para que se dé este ciclo tiene que ver con ocho variables, ¿no? Una es, empiezan a invertir en educación. Ok. La población educada nos lleva a que sea una población innovadora y adopte las tecnologías. Lo platicamos en algún programa anterior, ¿no? Si alguien trae a México un dron hecho en Estados Unidos, a lo mejor es difícil que se replique la tecnología que tiene el dron, ¿no? O un GPU de NVIDIA para supercomputadoras. Pero si lo llevas a un país con mano de obra calificada, con educación, con conocimientos de electrónica, de física, de química, es más probable que lo repliquen, que lo copien y que incluso lo mejoren. Por eso es tan importante el tema educativo, ¿no? Nos lleva a la innovación, luego esto nos lleva a la competitividad, donde ya empezamos de repente a ver cómo China se le pone al tú por tú en inteligencia artificial a Estados Unidos. No lo ha alcanzado, en teoría, pero no hay otro país que esté tan cerca de competir con Estados Unidos. Por lo menos ¿no? sí los hace temblar. Desde luego, y están sumamente nerviosos, ¿no? El tema de aumenta la producción, cuando aumenta la producción aumenta el intercambio, y con ello, con el intercambio que va desde el tema de los holandeses, cuando salían los barcos holandeses, pues fueron los primeros en formar la ruta de las Indias para traer especies, etcétera, y junto con ello va el tema militar. Manda un barco con mercancías, pero tienen que ir barcos militares cuidándolos porque están los piratas, los corsarios, etcétera, ¿no? Entonces, ahí viene el despliegue militar que en la actualidad se traduce a todas las bases que tiene Estados Unidos alrededor del mundo y que son sumamente costosas. Y que también explica, ¿no? Cuando sale un personaje como Jack Ma de China y le dicen qué está pasando con Estados Unidos, dice, ¿cómo nos dicen a nosotros los chinos que nosotros les quitamos el trabajo a los norteamericanos? ¿Por qué no se preguntan ellos dónde quedó todo el dinero de todas las ganancias que hicieron las empresas? Porque el modelo fue muy simple para ellos. Cerramos fábricas en Estados Unidos y nos las llevamos a China. Porque China, al igual que lo hicieron los ingleses con los holandeses, nos llevamos las fábricas de barcos a Inglaterra, contratamos mano de obra barata a Inglaterra en lugar de comprar barcos caros por la mano de obra holandesa tan cara. Y dice Jack Ma, pero yo no veo a nadie preguntando ¿dónde está todo el dinero que ganaron las empresas norteamericanas por explotar mano de obra barata en China, en Tailandia, en Malasia, en Singapur, en todos los países? ¿Ese dinero dónde se fue? No se fue al sistema educativo. No se fue a que hicieran infraestructura en el medio oeste de Estados Unidos, a que hicieran trenes como en Europa o como en Asia. ¿A dónde está todo ese dinero? Entonces, ¿qué ocasiona todo esto? Una concentración brutal de la riqueza en Estados Unidos, donde están muchos billonarios que tienen muchísimo dinero y la gran cantidad de población estadounidense cuyos ingresos prácticamente están estancados desde el año 2000. Estamos hablando de 25 años en donde el crecimiento del ingreso del norteamericano está estancado y lógicamente pues las quejas con el incremento de precios de las rentas de los autos, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa cuando empieza una confrontación entre los que tienen y los que no tienen? Que los que no tienen están muy enojados y luego se acerca alguien a hablarles al oído que pueda arreglarles las cosas y así es como nacen los gobiernos populistas. Lo vamos a empezar a romantizar, dicen. Los gobiernos populistas tanto de izquierda como de derecha, donde siempre pasa y otra vez, como dicen, la historia se repite, ¿sí? O dicen, si no se repite, por lo menos rima. Entonces, ¿qué encontramos? La gente está enojada y como dicen, no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿no? Y entonces ponen al frente del poder a una persona que les promete que les va a resolver el tema que los tiene enojados. El tema de la desigualdad económica, el tema de la pobreza, etcétera. Y pues también lo que nos enseña la historia es que sale peor el remedio que la enfermedad. Entonces, a eso es a lo que nos estamos enfrentando ahorita, un cambio de paradigma donde Donald Trump empieza con una política muy agresiva de aranceles, a subirlos, pero parece que no consideraba cómo iban a ser las respuestas retaliatorias de todos los países, ¿no? Y tenemos un Canadá que enojado va y hace acuerdos comerciales con Europa donde dice ya no puedo confiar en Estados Unidos y lo amenaza. Ya ahorita el petróleo que le dejó de vender a Estados Unidos ya se lo está vendiendo a China. China de manera muy estratégica
detiene todas las exportaciones de soya de Estados Unidos, las deja ahí ancladas en puerto de Singapur,